En el marco del módulo E, procesador de texto de la Cátedra Computación y Manejo de Recursos Informáticos, vamos a desarrollar el ejercicio número 7 de la guía de trabajos prácticos que se encuentra en la herramienta Documentos del aula virtual correspondiente. Antes de comenzar, analizaremos el formato del documento para identificar las herramientas que deben ser utilizadas para su generación. Encabezado. Tiene una alineación derecha y son 3 párrafos. Lugar y fecha. Tiene negrita, formato de texto, y alineación derecha, formato de párrafo. Destinatario. Son 3 párrafos, 3 renglones. Los 3 tienen negrita, formato de carácter, y el último de los párrafos tiene subrayado. Primer párrafo del cuerpo del documento. Tiene sangría de primera línea y tiene justificado. Siguiente párrafo es un título. Tiene negrita y subrayado. Formatos de carácter. Siguiente conjunto de párrafos es una tabulación programada. Cada una de las columnas responde a una tabulación programada con una alineación izquierda, con una alineación centrada y con una alineación derecha, que no tiene nada que ver con su posición en la hoja, sino cómo se distribuye el texto en cada una de estas tabulaciones. Tabulación izquierda, el texto se distribuye hacia la derecha. Tabulación derecha, el texto desde la posición de tabulación se distribuye a izquierda. Y tabulación centrada. Desde la posición de tabulación, el texto se distribuye armoniosamente la mitad para cada lado. Siguiente título, tiene negrita y subrayado, formatos de carácter. Siguiente conjunto de párrafos, es una tabla de 3 columnas por 2 filas. Los títulos tienen negrita, subrayado y centrado de párrafo. Y las siguientes celdas tienen numeración y viñetas. Siguiente párrafo, al igual que el primero, del cuerpo del documento, tiene sangría de primera línea y justificado de párrafo. Firmante, son 3 renglones, los 3 tienen negrita, formato de carácter, y centrado de párrafo, formato de párrafo. Pie de página, son 2 renglones, tiene centrado de párrafo y al final del texto página número tiene insertado el campo con el número de página correspondiente. Una vez analizado cada uno de los elementos y cada una de las herramientas que se han aplicado para obtener el formato de este documento, procederemos a su desarrollo. Para simplificar, tenemos tipeado parte del texto, excepto aquellos que necesiten una programación anticipada para poder ir armando el formato correspondiente. En este caso, tabuladores y la tabla. Iniciamos haciendo doble clic sobre el encabezado, tipeando el texto correspondiente. Guía de trabajos prácticos. Como visualizamos, ya tiene una alineación derecha. Le damos Enter. Tipeamos el siguiente renglón, procesador de texto. Enter. OMRI. Computación y manejo de recursos informáticos. Módulo E. Ejercicio número 7. Hacemos clic dentro del cuerpo del documento, seleccionamos todo el párrafo de lugar y fecha
¿Por qué necesitamos seleccionar? Porque le tenemos que dar un formato de carácter, en este caso negrita, y es necesario que lo seleccione. Y para darle la alineación derecha no es necesario tener seleccionado, simplemente puedo estar posicionado en él y aplicar la alineación derecha accionando el botón de la barra de herramientas. Destinatario son 3 párrafos, los 3 tienen el mismo formato de carácter negrita y el último en particular formato de carácter subrayado. Siguiente párrafo. Como le tengo que dar 2 formatos de párrafo, sangría de primera línea y justificado, puedo seleccionar el párrafo completo o simplemente posicionarme en él. Busco el botón de la regleta que me identifica la sangría de primera línea, hago clic sobre él, hago arrastre y lo llevo a la posición deseada. Solamente se desplaza la primera línea respecto del margen izquierdo. Le aplico justificado, se visualiza que el texto se distribuye armoniosamente entre los 2 márgenes. Siguiente párrafo es un título, tiene formato de texto, negrita y subrayado, lo selecciono, negrita, subrayado. A continuación, necesito desarrollar este conjunto de párrafos que son tabuladores. Como hemos visualizado, tengo una tabulación izquierda, una tabulación centrada y una tabulación derecha. Este tipo de tabulación no tiene nada que ver con su posición en la hoja. Tiene que ver cómo se distribuye el texto en cada una de esas tabulaciones. Lo voy a planificar gráficamente a través de la regleta. Me posiciono donde quiero aplicarlas. Busco el botón de tabulaciones, donde me ofrece las distintas opciones. La L es tabulación tipo alineación izquierda, la L invertida tabulación derecha, tipo derecha, la T invertida tabulación centrada y la T invertida con el punto tabulación decimal que no ocuparemos en este momento. Busco la primera, tabulación izquierda, me posiciono aproximadamente en la posición 2, hago clic sobre la regleta, queda marcada la tabulación programada. Busco la que necesito, que es la tabulación centrada, la siguiente. En el botón de tabulaciones, me posiciono sobre la regleta aproximadamente en la posición 8, hago clic, queda programada mi tabulación centrada. Busco la L invertida, que es la tabulación derecha, me posiciono sobre la regleta aproximadamente en la posición 14, hago clic, queda planificada, programada esa tabulación con su tipo de alineación derecha. Para generar todos los párrafos que se van a ver afectados de esta tabulación, el mecanismo es siempre el mismo. Aprieto la tecla de tabulación del teclado, el cursor va a la posición de la primera tabulación programada. Tipeo el texto, aprieto la tecla de tabulación, voy a la siguiente posición de tabulación programada, tipeo el texto, acciono la tecla de tabulación y voy a la tercera tabulación programada, tipeo el texto. Para que estas tabulaciones programadas se repliquen en el renglón siguiente, es necesario en esta posición, una vez que complete el primer renglón o párrafo, darle Enter. Si yo tengo abiertas líneas y no aplico Enter al final de la primera tabulación, del primer renglón, no se me van a replicar las tabulaciones. Necesito sí o sí darle Enter al final de la primera. Repito el mecanismo, tecla de tabulación, texto, tecla de tabulación, texto, contador público, licenciado en administración, licenciado en economía. Tecla de tabulación, 267 alumnos. Le doy Enter, voy al renglón siguiente, tecla de tabulación, primera posición, import 1, tecla de tabulación, secretariado ejecutivo universitario, tecla de tabulación, 145 alumnos. Enter, tecla de tabulación, import 2,
tecla de tabulación, Secretariado Ejecutivo Universitario, tecla de tabulación, 93 alumnos. Le doy Enter. Como ven, hemos logrado completar los 4 párrafos, los 4 renglones de mi tabulación. Ahora necesito darle el formato definitivo. Cada uno de los títulos tiene formato de texto, negrita y subrayado. Los selecciono haciendo doble clic y les aplico desde la barra de herramientas el formato correspondiente. Los siguientes 3 párrafos, el cuerpo de la tabulación, como visualizamos, tienen un relleno. Ese relleno se coloca de la siguiente manera. En principio necesito seleccionar todos los párrafos que quiero involucrar en ese formato. Cuidado acá cuando seleccionan, porque si seleccionan más de un párrafo que no tenga las tabulaciones programadas, no me las muestra y empiezan las complicaciones. Sí o sí, tomen la precaución de seleccionar solamente los párrafos o renglones que quieran involucrar. Ya los tengo seleccionados. Entro al menú Formato, acciono clic, busco la opción Párrafo. Se me despliega un cuadro de diálogo con distintas pestañas. Busco la que dice Tabuladores y automáticamente visualizamos que hay 3 programadas en las posiciones que yo logré o generé a través de la regleta. Como ven, impactan en el cuadro de diálogo. Eso significa que yo podría haberlas planificado o programado a través del cuadro de diálogo, colocando la posición y el tipo de alineación correspondiente, y no hacerlo a través de la barra de herramientas. Si yo hubiera hecho en forma lógica a través del cuadro de diálogo, hubieran aparecido estos simbolitos en la regleta. Yo hice la mecánica inversa, programé sobre la regleta y fueron generados y mostrados en el cuadro de diálogo correspondiente. Como hemos visualizado, la primera columna no tiene relleno. Me completaría una línea de puntos desde el margen hasta la primera posición. Las que tienen relleno son la segunda tabulación, que es la centrada, y la tercera tabulación, que es la que tiene alineación derecha. Por lo pronto, selecciono la del medio, la que tiene esa tabulación centrada, y le pongo un relleno de puntos. Selecciono la última tabulación, que tiene un tipo derecha, y le coloco el mismo relleno. Acepto, y el relleno es completado automáticamente. ¿Cuál es la ventaja del relleno? Que ante la eventualidad de agregar texto, el relleno siempre va a completar ese espacio entre las 2 tabulaciones, no importa el tamaño del texto. Asimismo, si yo elimino texto, el relleno va a completar ese espacio automáticamente. En cualquiera de las 3 posiciones. Agrego texto, elimino texto. El relleno siempre es completado. Procedo a sacar esta referencia. Continuamos con el formato del documento. Siguiente título. Doble clic, tiene formato de carácter. Perdón, triple clic, negrita, subrayado. Y pasamos a la siguiente conjunto de párrafos, que como habíamos analizado, es una tabla con 3 columnas y 2 filas. Necesitamos dibujarla, insertarla. Procedemos de la siguiente manera. Busco en la barra de herramientas el botón de insertar tabla. Hago un clic sobre la flechita, se me despliega un gráfico donde yo con el cursor puedo determinar la cantidad de filas y la cantidad de columnas que quiero darle a mi tabla. Acá me exige una tabla de 2 filas por 3 columnas. Una vez que logro el dibujo correspondiente, hago clic y la tabla es dibujada e insertada automáticamente. Procedo a completar el texto en cada una de las celdas. Docente. Me posiciono en la siguiente celda. Personal no docente. Hago un clic en la siguiente celda.
equipamiento. Bien, como estas tres celdas tienen el mismo formato porque son títulos, puedo seleccionar la fila automáticamente, colocarle las herramientas de formato correspondiente a los tres títulos en forma simultánea. Negrita, subrayado, centrado de párrafo. Si yo no hubiera hecho esto, hubiera tenido que hacer celda por celda darle formato. ¿Por qué? Porque el formato que aplique a una celda en particular no afecta las otras celdas, solamente la que tengo seleccionado o posicionado. Por eso seleccioné las tres celdas en forma conjunta y le di el formato correspondiente. Vamos a los ítems siguientes. En esta celda están los nombres de los profesores afectados por la herramienta de una numeración. En la siguiente, el nombre del personal administrativo, también afectado a numeración. Y en la tercera celda, tercera columna mejor dicho, el equipamiento correspondiente es afectado por una viñeta. Dentro de lo que es numeración y viñetas, yo tengo dos mecanismos. Uno, accionar la numeración e ir completando texto. Le doy Enter, me incrementa esa numeración, vuelvo a completar el párrafo correspondiente, le doy Enter, sigo completando párrafo por párrafo, último renglón. Como ven, accioné numeración y después completé el texto. Acá voy a proceder de forma inversa. Voy a completar primero el texto. Y una vez que completé, selecciono todos los párrafos que quiero involucrar y ahí acciono numeración. El resultado es el mismo. Puedo accionar numeración y después completar los párrafos, o completar los párrafos, seleccionarlos y aplicarle numeración. Siguiente celda es una viñeta, acciono, cuenta computadoras personales, Enter, una impresora láser, Enter, se me va incrementando la viñeta, los servidores, sigue incrementándose la viñeta, una red de área local. Una vez que complete la tabla, elimino esta referencia y procedo a seguir dándole formato a mi documento. Siguiente párrafo, al igual que el anterior, se ve afectado de dos herramientas de formato de párrafo. La sangría de primera línea, busco el botón correspondiente, hago clic y arrastre hasta la posición idéntica del párrafo anterior y le aplico justificado. Dentro del cuerpo del documento solo me restaría darle formato al firmante. Como son tres párrafos y los tres tienen el mismo formato, necesito seleccionarlos. Le doy centrado de párrafo y le aplico negrita. Solo restaría para finalizar el documento lo que se denomina pie de página. Hago doble clic sobre el espacio correspondiente, tipeo el texto y como visualizamos, al finalizar el texto página número, está el número de página o de hoja. Para que sea automático el incremento o el decremento de ese número de página en función de cómo se amplía o se reduce el tamaño del documento, necesito accionar el menú Insertar, buscar la opción Campo y elegir la opción Número de página. El número de página es colocado automáticamente e incrementado o decrementado en función de la necesidad del tamaño del documento.
Una vez finalizada esta herramienta a pie de página, se completa el formato básico de este ejercicio número 7 de la guía de trabajos prácticos del aula virtual.